dando inicio a la grabación para después dejar la clase grabada nuevamente y la van a poder ver, escuchar mañana. Les pido que silencien los audífonos, micrófonos, por favor. Gracias. Y bien, entonces comenzamos. Yo me desactivo la cámara y cualquier duda vamos conversando. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Súper. Sí, profe, se ve. Vale. Chicos, yo por lo general de repente me embalo y hablo un poco rápido, así que ustedes me van contando y yo bajo la intensidad y vamos un poco coordinándonos hasta que nos conozcamos ya presencialmente. Les contaba entonces introducción a la psicología. De alguna otra forma, introducción a la psicología implica pensar en algo a lo cual me voy a aproximar. Y desde ahí entonces, en el foro, ustedes tienen una pregunta que responderle de alguna otra manera, que es una o varias psicologías. Esa pregunta la vamos a ir respondiendo durante el curso, pero la idea es que en el foro puedan ir respondiendo paulatinamente esa pregunta, eh, porque pensar en psicología implica pensar en la experiencia. De alguna otra forma, la psicología es ciencia y también es disciplina hoy en día. Es ciencia porque podemos usar el método científico, porque usamos el método positivista, porque podemos controlar, predecir, manejar variables, controlar variables, pero también es disciplina porque se interpela a sí misma, se cuestiona, avanza, promueve teorías, promueve epistemologías. La psicología es el desarrollo como ciencia de una aproximación inicial al estudio del comportamiento humano desde las preguntas iniciales respecto de cómo somos los seres humanos, por qué sentimos, cuál es la experiencia, qué es la existencia. Preguntas que tienen un corte inicialmente filosófico, fenomenológico, pero que de alguna u otra forma, chicos, chicas, permite comenzar a pensarnos respecto de un individuo, pero un individuo que no es solo un sujeto, sino que es un sujeto en interacción, en entorno. La persona entonces comienza a tener distintas miradas, distintas formas de ver y ser y estar en el mundo. Entonces la introducción a la psicología implica comprender cómo nos vamos aproximando inicialmente a la experiencia de conocer al ser humano, de conocernos también a nosotros mismos y conocer también a los demás. Con el pasar del tiempo, ustedes van a ir teniendo una formación que les va a ir permitiendo adentrarse de modo general en el comportamiento humano, en los procesos cognitivos, en la mirada de género y sociedades, en técnicas clínicas, en desarrollo laboral, educacional, comunitario. Es decir, ustedes van a tener una mirada integral del ser humano, donde de alguna otra forma ustedes desde este momento dejan de salir del sentido común y comienzan a introducirse al lenguaje técnico, un lenguaje reflexivo, un lenguaje psicológico, donde los imaginarios sociales ya no son los mismos, hay algunos que son reales, otros que no. Entonces ustedes comienzan a transitar desde ya en una experiencia donde la psique, el comportamiento humano, la interacción, es una gran interacción, es una gran globalidad que nos permite comprendernos como sujetos. Paso a la lámina siguiente. Primeras aproximaciones. ¿Qué son las grandes preguntas sobre el ser humano? ¿Cómo ocurren los procesos humanos? ¿Por qué sentimos? ¿Cómo pensamos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Es buena y la sociedad la corrompe? ¿O es mala y la sociedad la regula? ¿Cómo y por qué interactúa el hombre con toda su especie? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la conciencia? Y yo aquí les dejo una primera pregunta, chicos, chicas. ¿Qué es para ustedes la conciencia? ¿Qué es para ustedes la conciencia? No tiene que haber ninguna respuesta sofisticada, por favor. Lo que Profe, conozcan. Dígame. yo pienso que la conciencia en sí es como eh, la percepción que nosotros tenemos de las cosas que rodean y de nosotros mismos, una cosa así. Bien. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Creo que la conciencia es como la primera parte donde pasan, como por donde pasan nuestros pensamientos antes de llegar al subconsciente, ¿o no? Bien, Anaís, ¿tienes algo de razón ahí? Muy bien, gracias.
¿Qué más? La conciencia puede ser como el conocimiento que se tiene de uno mismo, como el estar consciente de, ay, no sé cómo explicarlo, pero no sé cómo plantearlo, pero es como el conocimiento que uno tiene de sí mismo y de sus Ujú. actos. Súper bien, bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué es la conciencia? Yo creo que la conciencia es como el estar, como decía una compañera, hay una diferencia con el inconsciente. Entonces la conciencia es como tenemos más noción de dónde estamos, cómo percibimos las cosas, el espacio, el lugar que ocupamos y también como cierta información sobre, no tanto del medio, sino dentro de nuestro mismo cuerpo, como algo como más material. Vale, súper bien. Una más que quiera plantear lo que es la conciencia, cómo entiende la conciencia. Yo creo que, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ya, yo creo que la conciencia es como la noción que nosotros tenemos de lo que nos rodea, de las cosas que ocurren, y en base a eso es la forma en la que nosotros decidimos actuar frente a todas esas cosas. Yo creo que eso es como la conciencia. Muy bien. Efectivamente, chicos, chicas tienen bastante noción de lo que es la conciencia. La conciencia, al parecer, es propio de la experiencia humana. La conciencia como método de reflexión, de estar atento en el día a día, de tener percepción, como decía una compañera, una interpretación de los hechos, noción de uno mismo, da cuenta de una experiencia en un entorno. Respecto de la conciencia, la conciencia no es solamente un uso psicológico, ¿ok? La conciencia no es un concepto propio de la psicología, si bien la psicología la toma como objeto de estudio, la desarrolla, la problematiza, la comprende, la experiencia humana da cuenta de una conciencia. Entonces la conciencia también es un concepto que es usado por la filosofía, por la política, por la moral, por la teología. Entonces, el concepto de conciencia dice relación con algo que es propio de los seres humanos, algo que es inmanente. Lo inmanente, chicos, chicas, dice relación con algo que es propio de la experiencia humana. Es característico de nosotros como especie. Lo inmanente es lo propio, es lo que le pertenece por definición. Es como el concepto de alma. De alguna forma, el alma, o las primeras preguntas respecto del alma, llegan a pensar después respecto a la experiencia de ser conscientes. Al parecer, la psique o la conciencia como experiencia da cuenta de una forma de comprender el entorno, de tener cierta claridad respecto de lo que estamos, de estar conectados con la realidad. Al parecer, la conciencia como objeto de estudio en psicología es una experiencia que, vuelvo a reiterar, da cuenta del estar, del aquí, del ahora, de tener conciencia. Incluso en los casos más complejos psicopatológicos, hay una conciencia hay una experiencia de. Entonces, la conciencia, de alguna forma, es una experiencia que nosotros compartimos en entornos sociales, que compartimos también en entornos personales. Entonces, la conciencia dice relación con el situarse, con saber quiénes somos, con ir comprendiendo el entorno, interpretando, percibiendo, sensitivizando con el entorno también. Entonces, la experiencia, estudiar la conciencia dice relación con una moralidad, con un sistema de valores, con un sistema social, con un sistema personal, con un sistema de comprensión del entorno. Entonces, hablar de conciencia no es solamente un concepto psicológico, como les decía al comienzo, también es un concepto de otras disciplinas, otras ciencias humanas que también comprenden o quieren comprender lo que es la conciencia. La psicología no se diferencia de ellas, también toma el concepto de conciencia, pero lo internaliza como una especie también de subjetividad, algo que es propio, pero que también compartimos con los demás. Entonces, la conciencia, de otra forma, no es que sea necesariamente opuesto al inconsciente. Lo inconsciente da cuenta de un espacio que aún no tenemos registrado, ¿ok? No es un versus desde la mirada psicoanalítica. Vamos a darnos cuenta cuando estudiamos al conductismo y a Watson, que de alguna forma Watson expulsa la conciencia como objeto de estudio. No le interesa al objeto de estudiar la conciencia porque de alguna forma no la puede comprender.
Desde ahí entonces, quiero que vayamos entendiendo que ante un mismo objeto de estudio, llámese en este caso conciencia, hay distintas formas en las cuales la psicología comprende o entiende el concepto de conciencia. Nos va a ocurrir lo mismo con personalidad, nos va a ocurrir lo mismo con psicopatología, es decir, no hay una única forma de mirar al ser humano. Por eso, de alguna forma, no hay tampoco una única psicología, hay varias psicologías, hay varias formas de comprender, de teorizar, de experienciar, vale la redundancia, la experiencia humana, comprender la complejidad, comprender los procesos cognitivos, afectivos, la vida afectiva, la personalidad, la interacción. Esta gran amalgama de variables somos nosotros, son ustedes. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es la conciencia? Son preguntas universales que de alguna otra forma la psicología va tomando. Pensar en psicología, chicos, chicas, implica pensar en historia, implica pensar en la biografía de la disciplina y de la ciencia. Ustedes son sujetos y sujetas con una historia, con una biografía que a sus 17, 18 años, al día de hoy, están estudiando psicología en un contexto sociosanitario complejo, adverso, incierto. Entonces, en este escenario, ustedes de alguna otra forma se sitúan a estudiar psicología. Hablo de la historia porque la historia es fundamental para poder comprender cualquier fenómeno social, personal, humano. Hoy en día, cuando nosotros nos estudien en un par de años más, vamos a hablar antes de la pandemia y después de la pandemia quizás. De alguna otra forma, la experiencia social mundial que estamos sosteniendo y teniendo da cuenta de lo que es propio de la especie humana, que es la posibilidad de enfermarse, que es la posibilidad de morir, que es la posibilidad de resignificar. En un escenario incierto, lo único cierto al parecer, en estos tiempos que nos tocan vivir, da cuenta de cierto cuidado, aprender a cuidarnos. Al ser desde la Segunda Guerra Mundial, que ninguno de nosotros había nacido, que los humanos no estamos tan necesitados de aprender a cuidarnos, a pensar en la humanidad, a pensar en lo comunitario, a pensar en la compañía, a pensar en el autocuidado. Porque al parecer, esta experiencia de virus, lo virulento de alguna otra forma, da cuenta de la fragilidad de los seres humanos, pero también de la posibilidad de reivindicarnos. Entonces, así como vieron primeras aproximaciones sobre el ser humano, a lo mejor las aproximaciones que estamos teniendo ahora con esta experiencia de pandemia es, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer respecto a la enfermedad? Más que la enfermedad como experiencia de enfermedad, sino que para cuidarnos. ¿De qué forma esta pandemia o este virus responde o es una consecuencia del mal uso ecológico de la experiencia humana y del ser humano sobre la Tierra? Entonces, algunas preguntas que se hicieron antes nos permiten comprender también ahora nuevas preguntas en este escenario. ¿Hasta aquí se entiende un poco? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, vuelvo a hablar, chicos, chicas, de historia. Es fundamental, aunque no nos guste la historia, entender algunos hechos o sucesos para que podamos comprender por qué en ese periodo, en ese tiempo, aparece un movimiento social, aparece una patología, aparece un concepto. Es decir, de alguna forma, la historia nos permite comprender por qué en ciertos lugares y momentos del proceso social o personal aparece un fenómeno. Cuando hablo de fenómeno no me refiero a algo circense, ¿ok? No me refiero a algo así como patológico, me refiero a algo que surge. Si pensamos en nuestra historia, de alguna forma, como país, al parecer vienen ocurriendo varias cosas durante la década, los primeros 10 años del siglo XXI, que fueron marcando un hito que emerge como fenómeno social el 18 de octubre del 2019. Pero el 18 de octubre de 2019 fue el suceso, fue el fenómeno que de alguna forma condensó otros fenómenos, otras situaciones que venían ocurriendo de antes del 18 de octubre. Entonces, antes vimos revoluciones feministas, revoluciones pingüinas, crisis económicas, situaciones de terremoto. Es decir, venían ocurriendo, al parecer, la experiencia ciudadana y la experiencia del ciudadano chileno, una suerte de despertar respecto de injusticias, de iniquidades, de desigualdades. El evento cúlmine, chicos, chicas, ocurre al parecer desde el 18 de octubre en adelante. Desde ahí entonces, lo que nosotros vemos ese día y seguimos viendo después, fueron una serie de reacciones. Pero el 18 de octubre no significa que haya sido un momento puntual. Antes venían ocurriendo situaciones puntuales que van dándonos cuenta de que algo podría ocurrir. Ustedes como expertos y expertas el día de mañana en el comportamiento humano y en la subjetividad van a poder comprender que venían ocurriendo situaciones previas que permiten comprender el síntoma de un paciente o el síntoma de un colegio o de una empresa cuando están trabajando. Cuando alguien sufre una especie de pánico, cuando alguien
de alguna forma se le diagnostica una depresión o se deprime, por ejemplo, no es que la persona se deprimió de la noche a la mañana. Si tú analizas el entorno y la biografía de la persona, vas a poder comprender y darte cuenta que vienen ocurriendo situaciones puntuales y hechos que de alguna forma van desencadenando o van articulando una experiencia, llámese de trastorno del ánimo, depresión, ansiedad, crisis de ansiedad, pánico. Entonces, de alguna forma, no es una causa-efecto. No es que me separé, por ejemplo, y me dio pánico, no. Antes de llegar al pánico, el sujeto todas varias cosas, pero había también una serie de ansiedad o una crisis de pánico. Entonces, la experticia de ustedes, aparte de observar y poder comprender el comportamiento humano, también da cuenta de la importancia de comprender la historia. Dígame. Es que no sé si fui yo o fue su conexión, pero hubo un ¿Sí? repito que se escuchó muy mal y no se entendió nada. Sí, profe, se le escuchó como entrecortado. ¿Se está escuchando mal? Pero ahora al final, Sí, un poco fueron las últimas, no sé, 2 frases, 3 frases que se Claro. escucharon muy mal, no se entendió nada. Por favor, si pudiese repetir. perfecto, obvio. Dame un segundito. Bien, ¿se escucha mejor ahora? Se escucha todavía cortado, profe. Se escucha cortado, pero un poquito mejor. Ya, dame un segundito. Bien, en teoría ahora se escucha un poco mejor. Ahora sí, Sí, profe. sí, era así. Bacán. Ya. Entonces, estaba contando la importancia de la historia y la importancia de comprender los procesos que van gatillando una situación, un fenómeno, una emergencia, llámese grupal, social, personal. Yo les contaba de alguna otra forma que un síntoma no aparece de la nada. Un síntoma asociado a una depresión, un estado de ánimo depresivo, una ansiedad, entonces da cuenta no solamente de una situación causa-efecto, sino que hay una serie de indicadores previos que van permitiendo comprender cuando se gatilla el síntoma, se diagnostica alguna enfermedad, que esto podría ocurrir. Entonces, cuando una persona se deprime, no es que se deprima porque se deprima, chicos, chicas, sino que de alguna forma vienen ocurriendo cosas. Viene alejándose, viene procrastinando, viene durmiendo más, viene más irritada, más irritado. Es decir, hay una serie de indicadores que te permiten a ti como experto en el comportamiento humano comprender algunas situaciones respecto de una posibilidad de desencadenar un síntoma, una enfermedad o un desajuste. Por eso la importancia de el conocer las biografías. Lo mismo vamos a hacer con la psicología para entender entonces por qué el humanismo surge en los años 60, por qué el psicoanálisis tan fuerte en la Viena y en Europa, por ejemplo. Comprender la historia y la historicidad de cada disciplina, también de su historia y la mía, nos permiten saber. Y desde el saber entonces podemos construir ciertas teorías. Cambio de lámina, hay un autor que se llama Boring, que es un historiador de los procesos humanos en general, y él dice que uno puede conocer la historia del pensamiento humano o de los procesos y también de su psique desde dos tipos de fuerzas. Una fuerza hecha por los grandes pensadores, y los grandes pensadores no estamos hablando solamente de Platón y Aristóteles, que ustedes también están viendo de alguna forma en filosofía moderna, sino que también por los grandes científicos, por los grandes descubrimientos, la pólvora, la revolución industrial, la vacuna contra el sarampión, fueron eventos, sucesos, hechos que de alguna forma revolucionaron la forma de pensar, la forma de comprender, la forma de articular o pensar al ser humano. Y vuelvo a repetir, historia hecha por los grandes pensadores o revoluciones que hicieron entonces comprender de una forma distinta al ser humano la experiencia, al concepto de patología, de enfermedad, al concepto de normalidad, por ejemplo. Entonces,
la historia de los grandes pensadores, los actuales también, Zizek, Foucault, Byung-Chul Han hoy en día en la actualidad, grandes pensadores que de otra forma dan cuenta de cómo se comprende la experiencia humana en la psicología, en la teología, en el derecho, en la ingeniería. Y la otra que me parece muy interesante se llama Zeitgeist. Como lo ven ahí, yo después voy a subir el PowerPoint, el Zeitgeist es cómo las ideas se plasman en una época. Es una palabra alemana que no tiene una traducción como oficial, pero de alguna otra forma da cuenta del espíritu de los tiempos, da cuenta de la tonalidad afectiva en un contexto determinado. Mira lo interesante, da cuenta de un tono afectivo del tiempo de un periodo determinado de la historia. Un tono afectivo es aquello que no se explica, pero está, funciona y permite comprender ese zeitgeist, esa forma en la cual las ideas se plasman en una época determinada con cierta tonalidad afectiva, con cierto comportamiento ciudadano, nos permite comprender de qué forma entonces pueden surgir o no ciertos fenómenos que en otro tiempo, en otro periodo, no hubieran ocurrido. Entonces, por ejemplo, para comprender un poco la experiencia del zeitgeist, ¿cómo, cuál era el espíritu afectivo o el tono del ambiente desde el 18 de octubre hasta diciembre, por ejemplo? ¿Qué se sentía en el ambiente? Era tenso, ¿cómo se llama? Era una idea, una sensación de la población que tenía que salir a manifestarse, era esa como la sensación. La gente tenía mucha rabia. Muy bien. ¿Qué más? A pesar de la rabia, igual había y la pena porque ocurrieron y van a ocurrir hechos muy trágicos. Igual se sentía cierta alegría, la gente conversaba, como que la gente despertó y como que se liberó. Yo igual por lo menos sentía un poco de alegría al reencontrarnos, al mirarnos. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tono afectivo había? Había más unión también. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa? Al menos lo que yo vi, por lo menos como en mi mamá, fue como tristeza, como que le volvieron a tocar una herida que del pasado, por la misma, como que volvió a sentir la represión en este caso, de los carabineros. Pero ella tenía como pena y yo la veía así Muy muy bien. triste por lo que había pasado antes el golpe de estado. Perfecto, muy bien. Gracias. ¿Qué más venía ocurriendo? Eso es el Psyches, chicos. ¿Qué más había? También la gente mayor tenía miedo. Bien, muy bien. ¿Qué más? También había como, no sé si llamarlo como ansiedad, pero al estallar una crisis social también hubo harta crisis individual en las personas. También había gente que estaban con cuadros que pasaban en la misma calle porque ibas caminando y de repente aparecía una ola de pacos pegándole a alguien. Como que hubieron muchas crisis internas individuales. Muy bien. Buen punto, porque de otra forma nos damos cuenta en la palabra psyches, que es como la idea se plasma en una época determinada, no solamente cómo se plasman chicos, chicas, sino que también es cómo se manifiestan, cómo se expresan, cómo se comportan y cómo se viven. Y el vivir es cómo se sienten. A todos nos pasaron cosas y el Sayes nos permite entender que estamos en un periodo de transición, de crisis, de tensión, de oportunidad, de desajuste, de no querer romper privilegio, votar privilegio y asumir otros, asumir responsabilidades. Entonces el Sayes, en el cual ustedes y yo estamos insertos en este tiempo, está dentro de una pandemia, pero dentro de esa pandemia hay una crisis social, una crisis ecológica, dentro de esa crisis ecológica está Chile, dentro de esa crisis chilena está Latinoamérica, donde de alguna forma es como las ideas se están plasmando en estos tiempos que nos toca vivir. Y en esos tiempos que nos tocan vivir hay expectativa, hay ansiedad, hay tensión, hay posibilidad de cambio, hay susto, hay incertidumbre. Pero fíjate que todo esto que está ocurriendo, de alguna forma, nos permite comprender cómo las ideas se están plasmando en este tiempo. Y las ideas que se están plasmando, al parecer, en estos tiempos nuestros, son
ecología, seguridad, igualdad, no violencia, por un lado. Pero por otro lado también hay otras ideas, aprovechamiento, de otra forma está la idea de capitalismo nuevamente, se sigue manteniendo, la tele miente, prensa alternativa, otros canales de información oficial, la inexistencia de una única verdad. Ya no hay una única verdad respecto de cómo somos las personas, lo sabemos. Pero este espíritu de los tiempos, chicos, chicas, estos psiques en los cuales estamos insertos, nos hacen pensar y reflexionar respecto de el concepto de verdad, el concepto de valor, el concepto de sujeto. Entonces, no es de extrañar que en este escenario nuestro psique esté completamente rodeado de emociones que son fluctuantes, complejas. Como decía alguien por ahí, efectivamente, la crisis social también se torna personal. A todos nos pasaron cosas con todo esto. A todos nos dio rabia cuando se robaban las teles, pero también nos daba rabia cuando los pacos les pegaban, perdón, los carabineros le pegaban a las personas sin ningún motivo aparente. A todos nos generó angustia, ansiedad, no saber si vamos a tener o no, por ejemplo, trabajo, cosas así. Entonces, de alguna forma, la experiencia de los tiempos que nos toca vivir da cuenta de un zeitgeist. Otra compañera también planteaba efectivamente que en algunas personas esta historia presente revivió historias del pasado. Y efectivamente, no hay una única historia, uno es un cúmulo de biografías y vivencias. Entonces, ver militares, ver estos tanques, ver sujetos con lo impactante que es el discurso no verbal de la metralleta o las armas, por supuesto que remueve cicatrices, heridas, tensiones, vivencias que en otro tiempo, en otros psiques, en psiques de dictadura, también eran parecidas a las nuestras, pero con otra forma, con mucho más desconfianza, con mucho más temor, pero eso por un lado la población, porque también había otra población que planteaba que esto era lo mejor en ese tiempo que podía ocurrir. Entonces, chicos, chicas, cuando yo hablo de psiques, es para que ustedes puedan entender la importancia de comprender el contexto en el cual surgen las cosas. Porque si no se comprende el contexto, ciertos síntomas, ciertas situaciones podrían aparecer como inadecuados, como fuera de foco, como evidentes. En la experiencia mía como psicólogo clínico, la verdad es que cuando una pareja llega a atenderse a mi consulta, no es porque llegaron porque sí. Había un montón de situaciones, hechos, ocurrencias, diálogos, no diálogos, intentos de mejora que no fueron resueltos o que no pudieron resolver. Desde ahí entonces es que la asistencia a una consulta, el ir al médico incluso cuando uno está medio enfermo, no es porque te dieron ganas, algo te está indicando en términos de sintomatología que tienes que asistir a algún lugar. En términos sociales y psicología social o dinámica de grupos, el Sayes da cuenta del espíritu de los tiempos. Vuelvo a reiterar, de cómo la idea se plasma en una época determinada. ¿Se entiende un poco el concepto de Sayes? Sí, profe, clarísimo. Bueno. Entonces, mira lo interesante. Por un lado, podemos comprender nuestro fenómeno experiencial, la experiencia humana desde los grandes pensadores, lo que los pensadores piensan respecto a nosotros o las teorías, y en segundo lugar, nosotros mismos como sujetos activos de un entorno a un tiempo. Fíjate que de alguna otra manera nosotros estamos siendo sujetos viviendo una pandemia, en un virus que de alguna otra forma no sabemos, no tenemos tan claro cómo funciona, y de alguna otra forma la experiencia catastrófica o la proyección catastrófica de ciertas epidemiologías plantea que el día de mañana, al parecer, viene un pico ahora en abril o en mayo, donde nos vamos a dar abasto, donde de otra forma, chicos, chicas, va a aparecer la experiencia de tener que decidir quién vive o quién muere. A ese nivel incluso de proyecciones se está llegando. Fíjate que cuando se está pensando desde la visión médica quién puede vivir o quién puede morir en un momento con catástrofe, se pone en juego en términos valóricos la experiencia de persona, el concepto de vivir o no vivir, de quién sigue o quién no sigue. Eso no es solamente una situación social, moral, psicológica, es humana. Entonces, como otra forma, si por alguna otra razón el virus tiene un pic y no nos cuidamos y de otra forma no tomamos conciencia de todo esto, al parecer la experiencia de muerte es cercana a cualquiera de nosotros. Aun como sabemos que hay población de riesgo, sin duda, la experiencia y la posibilidad de la muerte, hacía mucho tiempo en la historia de la humanidad, desde la parte más moderna, que tenemos la experiencia de fragilidad como la estamos teniendo ahora, por un virus, por algo que traspasa fronteras, por algo que va mucho más allá del control del ser humano. Y al parecer fue provocado por nosotros también. Independiente de las teorías, chicos, chicas, el Psyches
vuelvo a decir, es como las ideas se plasman. Y las ideas se plasman en nuestro psyche actual a través de memes, a través de redes sociales, a través de las redes informáticas que, con otra forma, nos permiten comprender el ser humano, nos permiten manifestarnos, nos permiten expresarnos. El meme de los 30 pesos del metro fue la punta del iceberg, donde venía un montón de cosas más abajo, sin duda. Entonces, el espíritu de los tiempos, cómo se plasman las ideas, no solamente cómo conversamos, cómo dialogamos, también es cómo graficamos simbólicamente, semánticamente, lo que está ocurriendo en un tiempo. Si vamos a este Psyches, a una experiencia mucho más personal, en una consulta particular, en una selección de personal en una empresa, en un colegio, vamos a también ser sujetos que tenemos una especie de Psyches también, donde efectivamente ocurren cosas. Desde ahí entonces ustedes van a tener que tener la capacidad de comprender el entorno para también poder comprender individualmente algunas conductas, comportamientos, formas de ser o estar que puedan ser un poco atentatorios o promovedores para una dinámica grupal. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, vale. Entonces, historia, Psyches. Pensemos, chicos, en el concepto de, a ver, normalidad o anormalidad. En términos de normal o anormal, lo anormal en términos estadísticos es aquello que está fuera de la norma estadística. La anormalidad en psicología o en moral o en religión o en teología da cuenta de algo que es contra lo permitido. De alguna otra forma, la anormalidad es un concepto mucho más médico en términos estadísticos. La anormalidad en psicología no es que no exista, hay corrientes que lo tengan que sí, otras que no. La anormalidad de otra forma da cuenta de una experiencia comportamental, de estar en el mundo, que es fuera de lo habitual. La norma, por otro lado, da cuenta entonces de aquello que regula lo que se puede o no se puede hacer, lo permitido. Entonces, en términos legales, lo anormal es fuera de la ley, lo normal es dentro de la ley. En términos religiosos, lo anormal es fuera del dogma o de la doctrina, lo normal es estar dentro de la doctrina. En psicología, al parecer, lo anormal o la anormalidad es aquello que no es compartido o vivenciado o experienciado por una gran mayoría. Un ejemplo es anormal en psicología, al parecer sería que si todos estamos en clases online o estamos en una clase presencial, alguien comienza a escuchar, no sé, una pelota que suena al lado de él o de ella. Esa experiencia distinta que de otra forma te escinde, te saca de la realidad, daría cuenta de una idea de anormalidad. El concepto de normal o anormal tiene que ser entendido y visto, chicos, chicas, desde la disciplina en la cual estamos viendo al ser humano. Desde ahí entonces, que lo anormal, en términos legales, no es lo mismo que normal en psicología o en teología o en aspectos. Si pensamos en el concepto de pecado, ¿qué es el pecado? Hacer algo que no sé si Dios o Jesús, alguien religioso dijo que es como malo. No sería como el pecado en la religión. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué ¿Alguna es el cosa que no pecado? está permitida hacer Muy bien. ¿En base a qué? a la religión? Bien. ¿Qué más? Yo el pecado lo interpreto como atentar contra las leyes y principios mismos de la fe o de los evangelios. Ujú. Muy bien. La Te iglesia o escuchamos. la religión, profe, o alguien más iba a hablar. No, dale nomás. La religión, o sea, distintas religiones tienen ya como definido qué cosas vendrían siendo lo que no aceptan o qué son los pecados. Entonces uno al cometer una falta con alguna religión estaría cometiendo un pecado, estaría yendo como en contra del pensamiento de esa religión. Muy bien. ¿Alguien más que haya pecado? De otra forma,
la experiencia o el concepto de pecado que ha inundado fuertemente la cosmovisión viene sin duda desde un adoctrinamiento, un concepto mucho más religioso. De otra forma, chicos y chicas, quiero que entiendan de qué forma ciertas doctrinas, filosofías, modos de creer, modos de comprender lo bueno o lo malo, están dadas por leyes religiosas, ateas, dogmas, credos. De otra forma, el concepto de pecar da cuenta de un zeitgeist. Desde el cristianismo, desde que Constantino se cambió el cristianismo, cambió la historia de Occidente en muchos aspectos. El Imperio Romano, el gran Imperio Sacro Romano, de sacralidad, de alguna forma promueve entonces la experiencia de la religión, comienzan a haber persecuciones, las cruzadas, la guerra de los cruzados, o sea, una matanza impactante en nombre de la fe. Está bien, son formas en las cuales la experiencia del ser humano se da cuenta y nos permite comprenderla. No obstante, en algún momento el zeitgeist daba cuenta de tal nivel de posesión teológica, es decir, el Dios era el centro, que en algún momento de la historia la gente pagaba a los monjes de la época por expiar sus pecados. De ahí viene también el concepto de culpa, la experiencia de la culpa, que si bien es una experiencia tomada fuertemente por la mirada mucho más religiosa, la culpa es una emoción social y es propia de la experiencia humana. La culpa surge cuando nosotros evaluamos que hemos cometido un error o una falta, que puede dañar a otro o a uno mismo. Entonces la experiencia de culpa es una emoción social, pero que de alguna otra forma la tenemos muy anclada a la idea de culpa religiosa. ¿Okay? Porque de alguna otra forma el espíritu de los tiempos y la doctrina o el dogma de la época tomó esos conceptos y los institucionalizó como propios y los universalizó en la forma de plasmarlo. Entonces, si bien la culpa tiene un concepto que es parte de nuestra experiencia, porque todos hemos sentido culpa, independientemente si somos o no católicos o religiosos o lo que sea, la experiencia de culpa es una experiencia que nos cuida y que nos evita cometer errores como emoción social. Entonces, de alguna otra forma, cómo la idea se plasma en una época, da cuenta de también cómo se entiende al ser humano en ciertos periodos de la humanidad también. Desde ahí es interesante también entender que el zeitgeist da cuenta del tono afectivo, de cómo la idea se plasma, de cómo se entiende el concepto de pecado, virtud, normal, anormal, conciencia, inconsciencia, por ejemplo. Y desde ahí entonces nos permite también comprender cómo estas ideas que se plasman en una época determinada, de repente, pueden ser modificadas. Cambio de lámina y aparece entonces Kuhn, y aparece el concepto de paradigma. Si bien el concepto de paradigma se asocia fuertemente a las ciencias más exactas, a modelos más positivistas o cuantitativos, en la experiencia de las ciencias sociales el concepto de paradigma se instala como un modelo cultural, un modelo establecido, una fuerza cultural, que se parece un poco a la experiencia del zeitgeist, pero donde de alguna forma el paradigma da cuenta de ser la fuerza que impera dentro de un concepto. Capitalismo, por ejemplo. ¿Qué es el capitalismo? ¿O cómo entienden ustedes el capitalismo? Es un sistema social basado como en el dinero, en la competencia, en el consumo. Un sistema económico basado en la propiedad privada, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? No estoy segura, pero creo que junto con el capitalismo también nace como el sistema de mercado. Bien, sí. El capitalismo en sí también trae, claro, lo que es la liberación de bienes, servicios, la liberación de los mercados, trae consigo también una cuestión social que es la globalización, todo un sistema económico y social. Muy bien. Bien pensado, chicos, lo que están diciendo. De alguna forma, el concepto de capitalismo es un sistema cultural, un modelo establecido, que de alguna forma rige el sistema social económico, pero también rige el sistema social relacional y también rige el concepto de salud, persona, bienestar, no bienestar, éxito o fracaso. Mira lo interesante de que el paradigma es un modelo establecido, es una fuerza cultural. Si lo pensamos en términos sociales o socioeconómicos,
el modelo que impera y que moviliza y que globaliza todo lo que estamos viviendo de otra forma es un modelo capitalista. Independiente de que estemos o no de acuerdo, ese es el modelo establecido. De alguna forma fuimos transitando desde el trueque en tiempos mucho más atrás, en nuestra experiencia, como comprender, conocer, intercambiar, a un modelo como el que estamos ahora. Pero eso es un modelo establecido. Si pensamos en el modelo establecido desde las ciencias, entonces aparece el concepto del modelo médico o el modelo biopsicosocial. ¿Qué creen ustedes que es un modelo biopsicosocial o qué implica lo biopsicosocial? ¿A qué se les imagina o a qué les suena? A la convivencia con la naturaleza, con el ecosistema, que sea Vale. como sustentable. Súper, sí. ¿Qué más? ¿A qué le suena la palabra biopsicosocial? Por el nombre, yo creo que tienen que ver como las relaciones biológicas, sociales y psicológicas. Muy bien, sí. Bien pensado. De alguna otra forma, chicos, chicas, el concepto de salud o de bienestar hoy en día es un modelo que es biológico, psicológico y social, es decir, es una integración. 30 años atrás, el modelo o la percepción de salud o enfermedad estaba dada por ausencia o presencia de ciertos síntomas. Hoy en día se entiende que la salud, más que hoy en día, desde hace un par de años atrás, el concepto de salud no es solamente ausencia de enfermedad, también es presencia de bienestar. Entonces, el paradigma respecto de un modelo establecido de atender a las personas, desde el cual se instala el modelo médico, también la psicología y otras disciplinas afines, es promover bienestar, no solamente tener ausencia de enfermedad. Es el modelo ecológico, el modelo de biopsicosocial, donde efectivamente es un modelo que implica el organismo, la biología, lo social, respecto de interacción, de condiciones favorables para poder mantener y perpetuar salud y el bienestar psicológico. De alguna otra forma, es una integración como un modelo de atención, de comprender al ser humano. Así como en su tiempo habían santos y pecadores, y en su momento habían anormales y normales respecto de psiquiatría o algunas enfermedades en medicina, hoy en día el concepto de salud está dado por un enfoque biopsicosocial, y ese enfoque incluye entonces también una mirada integral del ser humano. Si yo soy un sujeto que se enferma y que vivo con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, con quien viva, mi entorno igual se puede ver afectado respecto de mi enfermedad. No estoy hablando de la pandemia actual, estoy hablando de cualquier situación que afecte la interacción propia y también con otros. La experiencia de tener una persona, un familiar deprimido o deprimida con algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico, también altera un poco el funcionamiento habitual de ese microsistema que es la familia. Entonces, en otra forma, el modelo biopsicosocial lo que hace es tomar también a la familia como parte de un espacio que promueve salud y bienestar también. Desde ahí entonces el paradigma da cuenta de un modelo cultural, un modelo establecido que se caracteriza, como les he dicho, por ser la fuerza que impera dentro de este concepto. Nosotros tenemos hoy en día una multiplicidad de paradigmas. Tenemos el paradigma de la globalización, el paradigma de las comunicaciones, el paradigma del modelo económico, el paradigma de la salud como algo que es antivacunas, por ejemplo. Tenemos un paradigma o teoría respecto de la antipsicología o la antipsiquiatría. Estamos rodeados de posibilidades, pero hay uno que es imperante. Y hoy en día, al parecer, lo imperante es la globalización, el concepto de la persona como integración o un modelo que es mucho más biopsicosocial. Ahora, un paradigma promueve también nuevos descubrimientos. Y estos nuevos descubrimientos generan nuevas visiones y nuevos paradigmas o nuevos cambios. Lo interesante desde la mirada de Kuhn, chicos, chicas, es que un paradigma es mucho más fácil comprender desde las ciencias más exactas que las dinámicas sociales. Con esto me quiero referir a que de alguna forma a los avances sociales y personales o humanos son mucho más lentos que los progresos, los avances científicos. Cuando se descubre una vacuna para el sarampión, para la polio, para lo que era en cualquier momento, siempre fue más rápido el ajuste, yo diría, como fisiológico médico versus la experiencia humana frente a un avance científico, un cambio de paradigma. Por ejemplo, aun cuando hoy en día se sabe que el VIH-Sida es una enfermedad por la cual tú puedes seguir viviendo, es una enfermedad crónica hoy en día, con unos buenos niveles de triterapia y bajos niveles de CD4 y bajos niveles de carga viral, la persona es como cualquier persona que tiene alguna condición. No obstante,
el concepto de VIH, el concepto de ETS, el concepto de SIDA en este caso, sigue siendo asociada a una experiencia como de dificultad, de malestar, de homosexualidad, de algo que no debió haberte tocado, pero por haberte equivocado te tocó. La experiencia respecto de los avances en la medicina, respecto de la triterapia y los tratamientos antirretrovirales versus la experiencia emocional de un sujeto o una sujeta que contrae el virus, por ejemplo, o que siendo portador o portadora y siendo asintomático, se enamora de otra persona. Fíjate, de alguna otra forma, esa experiencia tiene que contar, que ese portador o portadora no pasa solamente por cuidar a un otro, pero también hay que develar esta experiencia, porque al parecer esto hay que contarlo. Ninguno de nosotros cuando pololea o le gusta a alguien le cuenta, oye, ¿sabes qué? Igual esto tengo tendencia a engordar. Esas cosas no se cuentan. O tengo un problema al riñón. Esas cosas se cuentan porque son, en términos sociales, menos sancionadas que una experiencia, como por ejemplo de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, un paradigma, avances científicos o tecnológicos, en las ciencias o los procesos en general son más rápidos que en la dimensión humana. Los procesos siempre en lo social son mucho más lentos en lo personal y en lo colectivo que en un cambio de paradigma. Entonces, hoy en día ya sabemos que VIH no necesariamente es sinónimo de homosexualidad, al contrario. Sabemos que el VIH se ha feminizado, ruralizado, pauperizado, donde la población de riesgo sigue siendo la población homosexual, pero no obstante, aún sigue estando la experiencia de que es algo propio de otras personas que no eres tú. Y eso entonces genera la percepción de que no te va a tocar, aparecen ideas racionales, baja la percepción de riesgo y ocurren otras cosas más. Más que el contagio, chicos, es la carga social que de repente tiene algunos conceptos, cuando el paradigma científico dice todo lo contrario. Socialmente es más aceptado al parecer tener cierto cáncer o algún tipo de cáncer que una enfermedad de transmisión sexual, aun cuando estas últimas tienen mucho más tratamiento que las anteriores. Hay una carga valórica que todavía sigue imperando respecto de un modelo asociado a un concepto, a una forma de ser, que nuevamente nos lleva al concepto de bueno, malo, normal, anormal, etc. ¿Hasta acá se entiende un poco? Sí, profe. Sí, profe. Vale. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Vale, voy a tomar eso como un no. Profe, ¿podría Dígame. repetir la definición de paradigma? Vale, el paradigma No, se entiende. Sí, el paradigma es un modelo establecido, es una fuerza cultural, es la idea o los movimientos o procesos reinantes de una época. Yo lo comentaba hace un rato que el proceso gobernante respecto de la dimensión socioeconómica es el modelo capitalista, donde hay neoliberalidad, al parecer, liberalismo. Respecto del concepto de persona, el paradigma es una persona integral, una persona no excluida, una persona donde aparece el concepto de inclusión hace tiempo, desde donde los movimientos más feministas aparece la interseccionalidad, como el cruce. Entonces, de otra forma, el paradigma es cómo se va entendiendo el ser humano, el sujeto, a sus avances o retrocesos en una época determinada. De alguna forma, el paradigma es una fuerza imperante en cómo las ideas se plasman también. Y esto nos genera entonces nuevas cosmovisiones. Cuando se pensaba que la Tierra cuadrada es una forma de entender, no solamente el concepto de tierra, sino también el concepto de límite. Cuando se pensaba que la Tierra era cuadrada, se pensaba que más allá del horizonte se caía alguien a un precipicio, a un espacio que no se sabe cómo se imaginaba. Eso también da cuenta de una estrechez respecto de ir más allá, de comprender que la Tierra no solamente era cuadrada en términos como de forma. Cuando uno tiene cierta estrechez, plantea con un paradigma de no mirar más allá, uno se queda en un modelo establecido y se queda de alguna forma fijado. Lo que nos ha demostrado la evolución humana o el proceso de culturación, chicos, chicas, es que la crisis, la ruptura de un paradigma, de una fuerza cultural, promueve al parecer nuevas posibilidades. Pero llegaron a un espacio, a una especie como de llanura, donde uno disfruta las posibilidades, implica un momento de quiebre, desajuste, tensión, incertidumbre. Al parecer, podríamos entonces estar ahora en un cambio de paradigma respecto de la pandemia, respecto de la crisis social, respecto de las crisis mundiales. Entonces, eso estaríamos en teoría, en términos como si lo pensamos como en la psicología social, en una crisis de identidad, en una crisis de sistemas valóricos, al parecer, donde en esta estamos viviendo, nos toca vivir la parte incierta, la parte desagradable, al parecer, del estar en crisis.
No sé si respondo un poco a tu consulta. Sí, profe, gracias. Profe, Dígame. pero usted habla siempre de paradigma como forma de, como social, como de entre muchas personas, pero igual cada persona puede tener su propio paradigma, ¿o no? Sí, dame un segundito. Mira, más que cada paradigma, las personas tomamos del entorno ciertas cosmovisiones o teorías o formas de ser y estar. Entonces, el sujeto no se puede entender como sujeto aislado de lo social. Si yo soy un sujeto agnóstico, ateo, vegano, no sé, cualquier definición que yo me pueda dar, es porque esas posibilidades están en mi entorno social. Entonces, así como hay un gran paradigma que es un modelo social, como tú bien planteas, en la individualización, yo elijo y me voy constituyendo en base a los paradigmas que yo voy comprendiendo. Esos paradigmas pueden ser desde una posibilidad como de libre pensamiento hasta modelos, en un segundito, ahora sí, retomo porque había un error de red. Puede ser entonces un paradigma desde modelos sociales que yo tomo, que puede ser de modelos de libre pensadores, o por ejemplo, si soy parte de un tipo de religión, de culto, algún tipo de forma de comprender el mundo también, eso también son paradigmas. Entonces, lo colectivo se torna individual y lo individual se torna colectivo. No sé si me explico. Sí, profe. Vale, y es bueno tu consulta porque de otra forma, así como hay paradigmas sociales, paradigmas que permiten comprender la fuerza imperante, cada uno de nosotros también de alguna otra forma es un microparadigma, si lo pensamos. Pero nosotros no le llamamos a eso, los procesos sociales, para microparadigma, le llamamos sistema de valores, sistemas sociales, y entendiendo el sistema de valores como, no como algo bueno o malo, ¿ah? Sino que un valor como un atributo que tú entiendes, que tú compartes o que tú quieres entregar, porque de alguna forma hace bien. Ahora, lo valórico, en términos como de ideas o ideología o forma de ser y estar, se ponen en juego en la interacción. Y eso permite entonces comprender cómo los demás comprenden, cosmovisionan no solamente al mundo, sino que también a la propia experiencia de ser persona o sujeto. Bien, entonces, mire, estamos pensando de alguna otra forma introduciéndonos a la forma en la cual comenzamos a entendernos. El entendernos, chicos, chicas, no solamente desde lo intra, ¿ok? Entendernos implica un acto de entender también nuestra biografía social, de disciplina, para poder también entender nuestra propia biografía. Entonces, otra forma de pensar el ser humano, introducirnos al estudio del ser humano, es lo que plantea Comte, que plantea que el pensamiento humano en su historia puede dividirse como en tres grandes procesos: uno teológico, uno metafísico y uno positivista. Y aquí se pone interesante la cosa porque de alguna forma lo metafísico dice relación con la filosofía, ¿vale? Lo metafísico dice relación con la experiencia de teorizar, elucubrar, problematizar respecto de situaciones, de eventos. Y estas situaciones, eventos eran ante epidemias, ante consultas existenciales, ante preguntas respecto de la bondad o no bondad del ser humano. Entonces, de alguna forma, lo metafísico da cuenta de respuestas que seguimos teniendo hoy en día. Lo teológico, de otra forma, la mirada occidental, no estamos hablando aquí del mundo árabe, chicos, sino que la mirada mucho más occidental, Europa, Latinoamérica, puntualmente, estuvo gobernada 10 siglos por la teología. La Edad Media es un periodo de mucha riqueza en muchos aspectos, pero también fue el periodo más largo de la humanidad donde lo teológico, Dios era el centro. Estoy esperando un segundito que se active la señal. Entonces, sigo con lo que estaba hablando. El periodo teológico da cuenta de estos 10 siglos donde fuimos de alguna forma instruidos por una mirada teocéntrica. Es decir, Dios es el centro. Por eso entonces tenemos tantos conceptos asociados a la religión, de que de alguna forma todo esto explica la cosmovisión también del ser humano, el concepto de pecado, de verdad, lo que ya hemos conversado. Y finalmente, que está diciendo hace un buen rato ya, una mirada más positivista, algunos autores le llaman positivismo, nuevo positivismo, post-positivismo, modernidad, posmodernidad. La teoría da cuenta de muchas posibilidades, pero aquí lo estamos resumiendo en tres grandes hitos: lo metafísico, lo teológico y lo positivista.
Y lo interesante, chicos, chicas, de mirada positivista, que de alguna otra forma da cuenta de ciencia. Y ahí surge lo que plantea Kuhn como paradigma, como modelo establecido, donde lo que cuenta es lo empírico, lo medible, lo cuantificable. Es decir, las ciencias exactas, químicas, bioquímicas, biología, ciencias naturales, medicina, fisiologías, de alguna otra forma promueven muchos avances y producen cierto bienestar en la experiencia humana. No obstante, estas ciencias más exactas se alejan un poco entonces de las ciencias sociales. Y en ese tiempo entonces, la psicología como ciencia social también de alguna forma buscaba ser ciencia. La psicología lo que andaba buscando respecto de forma de entender al ser humano era asociarse al método científico para de alguna otra forma salir del espectro de la filosofía. Eh, pero también hay que entender que había condiciones socioeconómicas y socioambientales que permiten comprender eso. No se dio porque sí solamente, y no se dio en Europa, se dio en Estados Unidos, puntualmente, con un modelo americano, con un modelo productivo, con un modelo de posrevolución industrial, por ejemplo, donde efectivamente comienzan a haber una serie de elementos de medición que antes no existían. Entonces, pensar en el ser humano como un sujeto científico, medible y cuantificable, en la experiencia médica o fisiológica, algunos psicólogos de la época decían entonces, si la medicina puede estudiar causa-efecto, la psicología también podría comprender el comportamiento a través de la causa-efecto, dejando fuera la conciencia. Y ahí entonces comienza a haber una serie de tensiones y intersecciones bien interesantes en psicología, donde al parecer hoy día nosotros creemos mucho más en lo científico que en la fe, que en lo objetivo. Independiente de que eso sea bueno o malo, no tiene una connotación en ese sentido, pero de alguna forma la ciencia es una forma en la cual nosotros vemos, lo científico es una forma en la cual nosotros comprendemos el mundo. Y nos guste o no nos guste, es un modelo, es una forma. No sé si se entiende. Lo positivista como experiencia. ¿Sí? Profe, no entendí por qué se le dice positivista. Buena pregunta. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿O a quién le suena? Porque tendría que ver con lo que es progreso, con desarrollo, una cosa así, algo más, por ahí va. Bien. ¿Quién más? ¿Aventura? Porque promueve el bienestar ya que hay progreso como en la ciencia, como las vacunas y esas cosas. Sí, muy bien. ¿Alguien más? El positivismo, porque en base a la pregunta que hacía la compañera, da cuenta de una forma de reflexión, una forma de cosmovisionar, de pensar al ser humano. Y el positivismo entonces se instala como un modelo teórico, paradigmático, explicativo, que permite comprender los avances con forma se le entiende como el padre del positivismo, porque de alguna forma es el que promulga y que de alguna forma promueve la idea de que lo que importa o lo que tiene valía es lo comprobable, ¿ok? Y esto dice relación con los avances tecnológicos, científicos, desde el siglo XIX. Entonces, no pensemos en el positivismo como, no sé, siglo XXI, surgió a principios de cuando comienzan a aparecer los primeros microscopios, la experiencia de la luz, el agua potable, vacunas, avances científicos que promueven bienestar, no solamente en lo corporal. Estoy esperando que se ajuste la señal. Entonces, avances científicos que permiten avances respecto de, ahí volvimos parece, avances científicos que permiten comprobar la eficacia y la eficiencia de ciertos tratamientos o procedimientos. Cuando efectivamente la fisiología permite comprender de qué forma la luz entra por la córnea, por los conos, por los bastones para tener la experiencia de ver, eso genera avances importantísimos, chicos, chicas, en la experiencia de bienestar como objeto comprobable. Cuando efectivamente salimos de la lupa y comenzamos a usar anteojos, la experiencia de ver
cambia la cosmovisión del ser humano. Cuando entendemos en términos científicos la experiencia de las caries, nosotros podemos pensar que la odontología es una cosa súper antigua. La gente antiguamente moría por caries. La gente moría o la gente se desnutría porque los dientes se caían. Entonces, la persona más robusta, carnosa, era una persona que tenía un poco más de posibilidad alimenticia. Entonces, los avances científicos respecto de ciencia, de bienestar, son medibles y comprobables. Ergo, la psicología lo que intenta en este paradigma científico que permite comprender y de alguna forma comprobar la eficiencia y la eficacia de ciertas técnicas o procedimientos, quieren hacer lo mismo que hacían las ciencias médicas o las ciencias más exactas. La psicología entonces quiere ser una ciencia en base al paradigma positivista. El paradigma positivista implica un método científico y ese método científico tiene normas y procedimientos. La psicología entonces logra aplicar, en un momento sí, pero la psicología es mucho más amplia, entonces de alguna forma el debate respecto de si la psicología es ciencia o disciplina no queda solamente circunscrita en un proceso, en un periodo. Hoy en día los avances en neurociencias, neuropsicología, permiten comprender una serie de experiencias, de conocimientos que antiguamente no sabíamos. La experiencia de lo deprimido, la experiencia de lo psíquico, la experiencia de trastornos postraumáticos, trastornos del ánimo. Si bien hay componentes clarísimos respecto de liberación o no de neurotransmisores para tratar una depresión o una manía, la experiencia vivencial, personal, subjetiva, sigue siendo campo de la psicología, donde de alguna forma se mezcla, y hay un puente interesantísimo, entre la ciencia y la disciplina. La psicología, chicos, chicas, logra hacer ciencia gracias al conductismo, sin duda, pero a un costo muy alto. De alguna forma, en ese tiempo, cuando se estudiaba, a la psicología del ser humano como un objeto, se estudiaba desde el estímulo-respuesta, no pensando en lo que se llamaba en ese tiempo la caja negra. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, lo positivista es una forma de comprender los progresos de la humanidad desde lo medible, desde lo empírico, desde el método científico. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Sí, profe. Vale, Sí. ya. Entonces, chicos, nosotros de alguna forma funcionamos personalmente desde el estímulo, desde un modelo científico. Te sale un grano, vas al hematólogo. Te duele la muñeca, vas al reumatólogo. Te duele algo, vas al médico, al tal especialista. ¿Tienes alguna problemática respecto de no poder dormir? Vas al neurólogo. Potencia de malestar está dado inicialmente porque tenemos pastillitas, tenemos tónicos, narcóticos, que de alguna forma, estoy haciendo un break, un momento para que vuelva, ahí volvió la señal, tenemos una serie de procedimientos que nos permiten saber que la ausencia de malestar está dado por ciertas experiencias asociadas a medicamentos, a pastillas, a tónicos, narcóticos u otras drogas u otros vectores que nos alejen un poco de la ausencia nos alejen del malestar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el malestar? ¿O cómo entienden ustedes el malestar? Yo con un desequilibrio a cualquier nivel, ya sea de salud mental. Vale. Ahí podríamos volver a lo normal y lo anormal, porque Vale. esto está mal en ¿En qué nuestro cuerpo. Dime. En el sentido de que nosotros, por ejemplo, para funcionar bien en día a día necesitamos estar como bien de ánimo, con este ánimo, por ejemplo, normal, sin dolores físicos, pero si tenemos un dolor físico o pasó algo y estamos más deprimidos, más distraídos, eso ya sería anormal y cuando persiste en el tiempo podemos acudir a algún médico, algo que nos ayude a volver a la normalidad. Bien, interesante. ¿Quién más? Yo lo veo como un estado negativo, que como dice mi compañera, sale fuera de lo cotidiano y no tiene al final algo positivo. Bien, sí, te entiendo. Interesante, chicos, chicas, porque de otra forma el malestar da cuenta de una experiencia.
esa experiencia, si nos tomamos el modelo médico, o modelo más científico, es una ausencia de síntomas molestos, así como muy, muy en simple. Eh, pero la experiencia humana es mucho más compleja. Y cuando hablamos de malestar en psicología, no estamos hablando necesariamente de un síntoma o una afección orgánica o biológica. Estamos hablando también de una experiencia subjetiva, que es afectiva y que de alguna forma toma el cuerpo, toma lo biológico, toma la forma en la cual uno está consciente. El malestar y da cuenta entonces también de un proceso de razonamiento, de un proceso afectivo. Entonces, la experiencia de malestar, la experiencia de malestar como experiencia humana no alcanza a explicarse 100% desde el modelo médico. La experiencia de malestar como experiencia subjetiva de la humanidad, como algo propio de nosotros, no alcanza a explicarse solamente como la ausencia de enfermedad o de síntoma. Podemos estar muy sanos en términos orgánicos o biológicos, pero podríamos tener un malestar, una dificultad, una experiencia que, vuelvo a decir, malestar no es estar deprimido necesariamente, pero da cuenta de lo que es propio, característico de nosotros los seres humanos, donde de alguna forma en la psicología se introduce la experiencia del malestar, se introduce la experiencia de comprender, aún no teniendo síntomas científicos positivistas que te alteren, tú mantienes una experiencia de malestar, de incomodidad, de dificultad, que te puede hacer sentido, pero también te puede obstruir la relación con otros. Entonces, en la psicología, si bien tenemos muchos avances en ciencia, es una ciencia joven en ese sentido, la experiencia filosófica y metafísica de la psicología también es muy larga, muy añosa respecto de comprensión del ser humano. Entonces, a grosso modo, ¿qué es la psicología? Es un estudio científico, pero también disciplinar, chicos, chicas. Aquí yo pongo la palabra científico para que se entienda que es una ciencia, pero también una disciplina. Un estudio científico del comportamiento humano y de los procesos mentales. Lo interesante de los procesos mentales son lo que ustedes están estudiando también, que son procesos cognitivos, percepción, atención, memoria, y de qué forma esos procesos cognitivos nos permiten razonar, comprender, afectivizar nuestro estado de conciencia, nuestro estar situados en un contexto, en un mundo, estar con juicio de realidad, como también se llama en psicología. Entonces, un estudio científico de comportamiento humano y de los procesos mentales. La psicología entonces viene de esta palabra griega psique, que es alma, y luego se estudió el alma inicialmente. El alma o la conciencia se pueden homologar, la verdad es que yo creo que son sinónimos, pero no son iguales. Todo depende del punto de vista desde donde se está abordando. A lo mejor la teología lo aborda desde el alma, las ciencias más psicológicas u otras disciplinas lo abordan desde el concepto de conciencia. La escolástica como filosofía religiosa también la puede tomar desde el alma. Entonces, de alguna otra forma, es la comprensión del comportamiento. ¿Y el comportamiento por qué? Porque es lo que uno puede observar. Donde implica entonces el uso de herramientas de observación, descripción, la investigación experimental para reunir información y luego procesarla y organizarla. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día, de alguna otra forma, es comprender que ustedes comprenden el comportamiento humano, comprenden los procesos mentales, comprenden que de alguna otra forma, si soy un sujeto que tiene una estructura, una forma un poco más obsesiva, voy a prestar más atención a algunos detalles que a otros. Por ejemplo, soy un sujeto que tiene una estructura un poco más asociada hacia un estilo más de personalidad un poco más dependiente. Mi forma de pensar, de entender la afectividad, la relación de pareja, la familia o la relación erótico-afectiva va a ser mucho más dependiendo de un otro o una otra que siendo un sujeto con otra estructura de personalidad. Es decir, el comportamiento humano, la forma de dialogar, de lenguajear, de expresarnos, chicos, chicas, nos da cuenta importante de cómo el sujeto va entendiendo y siendo en su realidad y en su contexto. Tenemos muchas clasificaciones. Lo importante es que entendamos que la psicología es una ciencia, pero también una disciplina, que no podemos entender necesariamente la individualidad si no entendemos lo colectivo, los fenómenos sociales que nos permiten entender al sujeto. ¿Se entiende un poco hasta ahí? Profe, se entrecortó un poco el final cuando habló del individuo y lo social, algo así. Ya. Ahí está.
Mira, estaba señalando que es imposible entender entonces al individuo. Ahí volví. Es imposible entender al sujeto si no se entiende lo social o lo colectivo. Lo colectivo también nos permite entender. Es como que es indisociable. Es decir, ya sabemos que soma, mente sobre soma, sobre cuerpo y cuerpo sobre mente también. En la dinámica interaccional, estoy esperando, en la dinámica interaccional es lo mismo, chicos. Es decir, comprender al sujeto implica también entenderlo en su colectividad, en sus tiempos, en sus lógicas, en sus aires y en sus paradigmas. Los rituales son una muy buena forma de entender los patrones de comportamiento cultural. Cuando antiguamente, por ejemplo, los hombres, varones, pasando de usar un pantalón corto, un pantalón largo, marcaba el hito de una edad infantil a una edad adulta. El rito de no de comportamiento social. El comportamiento social también permite comprender cómo era comprendido el concepto de adultez, de mayoría de edad, de reproducción, de productividad, en base al contexto de la época. Entonces, el cambio de pantalón corto, pantalón largo, como concepto de adultez, no solamente el cambio de adultez, el niño también, al parecer, ya puede eyacular, puede entonces tener práctica sexual, puede entonces ser jefe de hogar, ser entonces proveer una familia. Y el concepto del simbolismo del rito pasa entonces de un pantalón corto a un pantalón largo. El mismo rito de no te comporta entonces para la experiencia de lo femenino, cuando antiguamente se hacían las presentaciones en sociedad, ¿okay? En el siglo XIX, principio del siglo XX, era una presentación en sociedad para explicar que la niña, que ya tenía 13, 14 años, estaba lista para reproducirse, para poder entrar al mundo de la adultez. Entonces, la experiencia de lo adulto no pasa solamente por la edad del tiempo, también pasa por toda la significación que implica respecto de roles de género, de socialización. Hoy en día eso es impensable. Prácticamente a los 11 años, 12 años, es impensable pensar en un rito como de esa forma porque cambió la cosmovisión respecto de lo que es adultez, juventud, juventudes. Hoy en día no tenemos solamente una forma de entender la niñez, hay muchas formas de comprender las infancias en general. Hay teorías colombianas muy interesantes respecto de niñeces, no una única forma de ser niño. Hoy en día la psicología y la pedagogía y otras disciplinas piensan que el niño es un sujeto de derecho y también tiene voz. No es la mirada adultocéntrica, que de alguna forma el adulto lo sabe todo. Es decir, las cosmovisiones, chicos, chicas, respecto de entender al ser humano y la comprensión de los rituales y el comportamiento, no se puede entender si no se entiende en un contexto. Por eso es tan importante que el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando en psicología, entiendan el contexto en el cual están situados, en la empresa donde trabajan, en el colegio en el que están, en la clínica, para que de alguna forma entiendan que la biografía o relato de sus pacientes, de alguna forma, es el relato de su historia, que puede estar incidiendo en ausencia de bienestar psicológico. Ahí es donde ustedes van a poner en juego sus herramientas y técnicas también, para comprender entonces de qué forma la biografía, la narración, el uso del lenguaje, el cómo se dialoga, el cómo se gesticula, articula, también da cuenta de cómo uno está insertándose en el mundo, comprendiéndose en el mundo. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Vale, y con esto vamos a ir cerrando el día de hoy. El comportamiento. De alguna forma, nosotros podemos ser expertos en conducta o en la psique en base al comportamiento porque en su definición más amplia incluye aquellas acciones que se pueden observar con facilidad. La actividad física, la expresión oral, el lenguaje no verbal, por ejemplo, y el comportamiento igual implica procesos mentales que no son observables. Percepción, pensamiento, recuerdos, sentimientos. Por eso ustedes, junto con la introducción a la psicología, tienen también procesos psicológicos, o procesos cognitivos, como se le llama también. De alguna forma, cuando yo recuerdo algo, estoy dejando en mi memoria ciertos episodios, olores, texturas, recuerdos, expresiones. Cuando yo fijo mi atención, me permite entonces seleccionar algo. Cuando yo pienso en un ser querido, estoy llevando a mis recuerdos la experiencia biográfica, en la imagen que tengo de esa persona querida. Mi abuela, mi perro, mi mamá, mi hermano, quien sea, pololo, polola. Tú de alguna forma estás pensando en esa persona y esa persona en la cual tú estás pensando porque es un ser querido, implica entonces
Una imagen corporal, un tono de voz, una forma de tocarte, de hablarte, y eso es parte de un proceso mental no observable, pero que sí se puede observar desde el lenguaje, desde lo que tú escribes, desde cómo tú miras cuando estás pensando en una persona o recordando algún evento. Entonces, el comportamiento, en su definición más amplia, incluye lo observable y lo no observable, que inicialmente, chicos, chicas, fue por inferencia. Hoy en día podemos entender, y si ya sabemos que cuando tú estás mirando hacia arriba, estás pensando en algo, recordando algo. Cuando miras hacia abajo, estás tratando de concentrarte. Es decir, la experiencia del estudio de la comunicación, el lenguaje no verbal, es tan amplio en psicología que ya sabemos efectivamente que hay ciertos rituales o ciertos lenguajes o posturas no verbales que son universales en todos nosotros. Tú te puedes ir por alguna razón a vivir al Congo, no sé, a Nueva Zelanda, y no entiendes nada, pero si tú sonríes, la otra persona se dispone a entender que tú estás en una afán de querer saber algo o preguntar algo. La experiencia de sonreír no es una experiencia propia de los primates. La experiencia de sonreír, la experiencia humana, es una actividad que le indica a un otro, una otra, que hay un son de paz, que hay una disposición, ¿ok? Que es distinto que si vas a algún lugar con el ceño fruncido. Eso también indica algo en la genética, en la etología, en la conducta animal. En la conducta humana, el ceño fruncido también da cuenta de cosas, que puede ser enojo, pero también puede ser dolor de cabeza, puede ser migraña, puede ser otras cosas. En la experiencia humana, lo gesticular que compartimos con el reino animal no es lo único. Y ahí entonces se entiende el concepto de evolución respecto de, el ser humano. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? Voy a tomar eso como un no. Profe, Dígame. disculpe, cuando daba la definición de psicología, dijo que era un estudio científico, pero también una disciplina. ¿La disciplina en qué consiste en la psicología? Vale. Bueno, mira, lo disciplinar dice relación con la epistemología, con la capacidad de reflexionar sobre sí misma, las ciencias, o como sobre la capacidad de poder deconstruir, reconstruir y reorganizar sus conocimientos. Entonces, lo científico dice relación con lo comprobable, por un lado, pero lo disciplinar dice relación con el ejecutar, con el pensar, con la reflexión, con el crear teorías y conocimientos. A eso se refiere con disciplinar. Es decir, una ciencia es disciplina, sí, pero la ciencia de alguna forma va siendo disciplina en cuanto comprueba métodos. La psicología es ciencia, sí, porque puede predecir el comportamiento humano, sí, con los ratones de Skinner y los caballos de Pavlov, sí, o el perro. Logra entonces ser ciencia, pero también disciplina porque logra entender la experiencia del ser humano en lo cultural, en lo personal, en lo interaccional, y en base a eso también va generando teorías, observaciones, aseveraciones o rompiendo paradigmas. Por eso es disciplinar, porque es una ciencia y una disciplina, porque de alguna forma dialoga consigo mismo constantemente, se organiza y se reconfigura. A eso se refiere con lo disciplinar. ¿Se comprende un poco? Sí, profe, lo entendí. Vale. Gracias. Ok. Entonces, la psicología también ha sido definida como ciencia del alma en los primeros orígenes, ciencia que estudia los fenómenos psíquicos también. Entonces también logramos entender que la historia de la psicología en el último siglo es la historia de una lucha, de una disciplina que intenta independizarse inicialmente de la filosofía, pero que también logra entender hoy en día que es ciencia y disciplina, que es lo que hablamos hace un rato. Actualmente la psicología es una ciencia y disciplina particular independiente que interactúa con otras ciencias, con otras disciplinas. Les vuelvo a decir, chicos, no podemos entender hoy en día una depresión si no pasamos primero por la experiencia de evaluar si nuestro cerebro a nivel químico libera o no ciertos neurotransmisores. Yo les contaba al inicio de la clase que yo trabajo en terapia sexual y pareja, y la terapia sexual trabajo fuertemente con las disfunciones sexuales masculinas o los desajustes sexuales. Yo como experiencia científica, pero también disciplinar, logro entender que si un sujeto va a mi consulta por una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, no puedo llegar a entender si es que antes el sujeto o la persona que consulta no es un chequeo médico con un urólogo o un proctólogo, por ejemplo, o un andrólogo. Si en términos fisiológicos, orgánicos, la persona aparece como sin problemas, viene entonces la posibilidad de la técnica psicológica. Porque de lo contrario podríamos hacer terapia por hacer terapia.
y podríamos entonces obviar algo que ya sabemos que es científico, que está comprobado, que para ciertos tipos de depresiones, para ciertos trastornos de desajustes sexuales, hay ciertas experiencias previas que hay que descartar. De lo contrario, podríamos hacer más daño que otra cosa. Por eso la psicología hoy en día es una ciencia particular y una disciplina también independiente, pero que no puede ser entendida, si no es como con el ser humano, interconectada con muchas otras disciplinas, ciencias o contextos. Por eso es importante entender que la psicología no lo resuelve todo, pero sí nos ayuda a comprender, en conjunto con otras disciplinas, con otras ciencias, la experiencia del comportamiento humano, cómo el sujeto se comporta, cómo el sujeto puede también ser un factor de cambio, un factor de reajuste, de organización, de reorganización y de restitución para su propio bienestar y también, por ende, para el bienestar de su entorno más cercano. La psicología entonces es el estudio del comportamiento humano, sí, de los fenómenos psíquicos también, de los procesos cognitivos, sí, de la afectividad también, pero en conjunto también con otras disciplinas. De lo contrario, no podríamos entender la psicología si no es en base al conocer al ser humano también, no solamente desde sí, como disciplina, como ciencia, sino que también con otras disciplinas afines. Bien, he hablado como un papagayo. Entonces, vamos a quedar hasta acá. No sé si aquí tienen alguna duda, consulta, algo que no se haya entendido, qué les pareció, no sé. Dejo un rato la palabra. Profe, ¿puede poner un segundito la diapositiva anterior? Es que no la vi. Esa de comportamiento. Sí, gracias. No tengo Vale. dudas, solo para verla. Ok. Yo voy a subir más rato el PowerPoint. Bien. Lo que me interesa, ¿se entiende un momento un poco lo que estamos introduciendo hoy día en la clase de hoy? Sí, sí se entiende. Sí, profe. Sí, Profe, consulta, cuando dijo Cons- la clase queda hasta acá, ¿es porque nada más por hoy o va a Sí, ser un quedamos hasta receso? acá. No, quedamos por hoy hasta acá. Ah, ya. Gracias. ¿Vale? Profe, una pregunta. Pregunte. En el concepto de paradigma, cuando se habla de que es un modelo cultural, es una fuerza cultural, ¿a qué Sí. se refiere con que impera en un concepto? Lo imperante es lo dominante, ¿ok? Lo que impera es lo que está como hegemónico, ¿ok? No por imposición necesariamente, sino porque se da. Lo imperante dice relación con aquello que es más fuerte que otro. Entonces, de alguna forma, si lo pensamos en términos de modelo económico, el paradigma capitalista es mucho más imperante que el modelo sociocomunista, por ejemplo. ¿Cachai? O el concepto de trueque. Predomina por sobre otros. A eso se refiere. ¿Sí? Ah, ya, profe. Pero igual pueden existir múltiples paradigmas dentro, por ejemplo, de una cultura o sociedad. Por supuesto. Y ahí está lo interesante de la experiencia humana. Si bien hay uno que predomina, que de alguna forma uno está más, más que sometido como eh, naturalizado como un paradigma, hay otros más. El concepto de alimentación saludable, por ejemplo, es un paradigma. ¿Ok? Comer sano, 5 frutas y verduras al día, bla, bla, bla. Pero dentro del paradigma también hay un paradigma que es como la antiverdura, por ejemplo, o el vegano extremo, o el, no sé, vegetariano extremo también. Es decir, hay toda una serie de paradigmas que si tú te metes a Netflix, por ejemplo, puedes ver razones por las cuales no comer no sé, un trozo de carne, estoy inventando. Hay una serie de cosmovisiones dentro de grandes cosmovisiones que son universales. El modelo científico te puede decir en términos de alimentación, los nutriólogos, nutricionistas, que la carne aporta proteínas, que es necesaria, pero un sujeto puede optar por no consumir la carne porque considera que su modelo establecido, su forma de comprender el concepto de una alimentación saludable, no implica, por ejemplo, comer carne. ¿Sí? Entonces, dentro de un paradigma, hay muchos otros paradigmas que a lo mejor no son imperantes, pero igual operan dentro de la posibilidad de incorporarse como una forma de entender la vida desde la individualidad de un sujeto. ¿Sí? No, sí, profe, entendí. Gracias. ¿Vale? Profe, entonces Kuhn es quien como que postula este modelo del paradigma. Así es. El paradigma, ya. Sí.
Kuhn es en algún sentido, así como Comte es el padre del positivismo, de alguna otra forma, Kuhn es el sujeto que de alguna forma instala el concepto de paradigma inicialmente asociado a las ciencias duras, ¿ok? A las ciencias exactas. El concepto de paradigma entonces se extrapola y se lleva a las ciencias sociales para explicar este modelo establecido. Y esta forma en la cual el modelo puede también generar nuevos cambios, tener rupturas o reorganizaciones. Ya, profe. Bien, chicos, chicas, entonces que por hoy, primera clase está acá, ya llevamos 2 horas conversando. La próxima clase, entonces, seguimos con un poco los avances respecto de la psicología o psicologías. Les pido que revisen y respondan en el foro. La forma en la cual vamos a evaluar el curso, si está en el syllabus, vamos a tener algunas como controles de lectura que van a ser dentro de un foro, chicos. Van a haber un par de pruebas en general, pero lo que más me interesa es que esto sea un proceso de aprendizaje para ustedes. Más que la nota, que si bien es importante, me interesa mucho que vayamos problematizando, incorporando conceptos de una forma un poco más adulta, donde podamos comprender nuestro comportamiento y el actuar social en base al contexto que nos toca vivir, que va a estar fuertemente ligado entonces a este curso. Estén atentos o atentas a novedades que yo pueda poner en el curso. Si tienen consultas, me escriben. En ese sentido, cuenten con toda libertad para poder hacer las consultas que quieran. ¿Ya? Lean el texto que les dejé en la clase 1 para que podamos trabajar también desde ahí un poco, incorporarlo para la clase que viene la otra semana. Profe, ¿hay algún capítulo específico del texto que no lo he visto? Ah, se nota. Porque son un par de páginas. Ah, ya. No es un libro. Ya. No te preocupes. Bien, entonces dejamos hasta acá por hoy. Espero les haya gustado, les haya interesado un poco esta primera introducción a la psicología. Todavía hay mucho por conocer y por ver, así que sigamos expectantes y seguimos en contacto. Profe, Gracias, profe. Dígame. Gracias. para la próxima clase entonces hay que tener leída como esas 20 hojas que tenía el texto, o aproximadamente eran 20. Sí, y responder la pregunta del foro, que de alguna forma, chicos, presentarse. Así también les conozco un poco más y puedo ir después direccionando preguntas, ¿ok? Sabiendo quiénes son un poco ustedes. ¿Vale? Ya, profe, gracias. Ya. Ya, chicos, chicas, que tengan buena tarde. Cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Chao, profe, gracias, cuídate. Gracias, Chao, un profe. gusto, un gusto conocerles. Bye. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Bye. Bye, bye.